de vuelta, gracias por continuar con nosotros hoy mismo en la Super 7 107.7 en Color Visión Canal 9. No nos va a dar el tiempo para hablar hoy a propósito de lo de la reforma fiscal. Los diferentes sectores se están pronunciando. Ayer hubo unas declaraciones del vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada hablando o planteando, supongo que como sector del empresariado, de la necesidad de que el gobierno depolitice la administración de la sede como una manera de eficientizar el trabajo y de que se comience a mostrar los sacrificios adecuados para lo que viene con respecto al pacto de la reforma fiscal. Y ese es un tema muy complicado y que se ha estado manejando, lo que está pasando con la sede, caso de la distribuidora del este, caso con la distribuidora del norte, de norte, y el mismo caso de sur. Mañana, mediante, vamos a profundizar un poco sobre eso. Ahora tenemos acá con nosotros a Marcelo Ureña, que a propósito del tema de la reforma también tiene opinión en nombre de una entidad que él representa. Es el director ejecutivo de la Asociación de Importadores de Equipos de Refrigeración y Aires Acondicionados. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por recibirnos, Dani. Y justamente esa es la preocupación ante una posible reforma fiscal. Nosotros tenemos la preocupación de que pues se incrementen los impuestos al sector que representamos, y básicamente la preocupación es por un impuesto que históricamente ha sido aplicado a los equipos acondicionadores de aire, a los equipos de refrigeración, y es el impuesto selectivo al consumo. Nosotros creemos que es un impuesto lesivo para el sector. Pero perdone, Marcelo, ¿ustedes tienen la información o conocen algún borrador del proyecto que le mueve a preocuparse ahora? Bueno, lo que pasa es que históricamente cada vez que se habla de reforma fiscal, cada vez que se habla de revisar la parte impositiva, nuestro sector se ve afectado, es decir, sale a la palestra porque es un bien de consumo masivo, no se puede vivir, no se puede trabajar, no se puede dormir sin un acondicionador de aire. Entonces es un bien de consumo masivo y se plantea de inmediato posibilidades de utilizar, ¿verdad?, o de ver este sector como algo importante en términos de aumento de recaudaciones y eso. Es decir, que a ustedes les preocupa lo que les preocupa a los roneros, a la gente del cigarrillo, que de una vez se piensa en eso, ahí es que vamos. Pero le pregunto yo, ¿y qué proponen ustedes? Bueno, justamente, qué bueno que usted menciona los cigarrillos y eso. Los acondicionadores de aire son un bien de necesidad, no un lujo ni algo que se consume. Y en ese renglón es que están los acondicionadores de aire con una tasa impositiva general de un 69.92%. Es decir, y nosotros decimos, ¿por qué un impuesto selectivo al consumo a un bien de primera necesidad? No se puede hacer una cirugía sin un acondicionador de aire, no se puede tener una persona enferma en un lugar, no se puede trabajar ni siquiera en una oficina si no tenemos un acondicionador de aire. Entonces decimos, ¿por qué una tasa impositiva tan alta? No un asunto de este gobierno, sino de toda la vida. Nadie ha pensado... Usted dice que ¿cuánto es la carga? 69.92%. De menú en mes. Está como muy alto. No, por ejemplo, es fácil. Un 20% de gravamen, que es el arancel de aduanas, ¿verdad? Un 20% de selectivo. ¿Tiene selectivo ahora mismo? ¿Cómo? ¿Tiene selectivo ahora mismo? Sí, claro. Están 40. Y un 18% de ITEVIS. Ahora, ¿cuál es la situación? 58. Serían 58, pero ¿qué pasa? Que el impuesto es escalable, es decir, el gravamen, cuando se va a calcular el selectivo, pasa a ser base imponible junto con el CIF, que es el costo seguro y flete. Y cuando se calcula el ITEVIS, entonces tanto el resultado del selectivo, el resultado del gravamen es acumulativo y ahí llega a un punto a 69.92%. Otra categoría ahí se Así suma es. todo. Pero ojo, en un estudio de mercado que hicimos para el 2023 y que para que no se pensara que es un asunto político, no quisimos mostrarlo antes de las elecciones. ¿Hay otro bien que tenga esos niveles de... O los yates, las bebidas alcohólicas, es decir, bienes que no son de necesidad, como aquí en República Dominicana. Pero los yates está bien. Pero discúlpeme, ustedes, su planteamiento es que en la reforma
se reduzca, se elimine el selectivo. Se elimine el selectivo, que se aproveche la oportunidad de decir... No es que ustedes temen que haya un incremento, sino ustedes piden que se elimine ese selectivo. Tememos que también haya un incremento, ¿Ustedes tienen Oscar. el número del monto que recauda ese selectivo? O prácticamente, por ejemplo... No, para la DGI, ¿qué representa anualmente ese monto? Mira, para la DGI, en términos de la DGI, nosotros no medimos por qué es a la importación. Es en sentido general. En el 2023 nosotros Me pagamos... refiero para poder enmarcar el sacrificio fiscal que representaría para el gobierno eliminar un impuesto, porque aquí estamos hablando de buscar dinero. Bueno, Entonces, si ustedes van a decir al gobierno, mire, elimíneme eso, dígame si son 500 millones, si son 1.200, si son 3.000, ¿qué significa eso para la DGI? Para que le den incluso más... sí, más contexto, más fuerza a su reclamo. Exactamente, justamente nosotros estamos hablando de lo siguiente. Son aproximadamente unos 2.500 millones. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Si nosotros, o sea, es una traba que hay a la importación, eliminado el impuesto selectivo al consumo, nosotros entendemos que se va a triplicar, no va a haber un sacrificio fiscal, porque cuando se elimine el volumen en importación, y van a pagar exactamente, y el análisis que hicimos en el estudio es apenas incrementar un 40% un 47% de las unidades importadas. Es decir... Ese es un mecanismo que muchos están argumentando, pero eso elevaría el nivel de las importaciones, porque muchos están apelando a eso, porque eso va a incentivar las importaciones. Por supuesto, es que pero sí. El gobierno, la economía necesita un balance de importaciones con exportaciones. Si se eleva mucho, entonces genera otro tipo de problema. Bueno, es que usted sabe que no somos fabricantes de acondicionadores de aire. Es una necesidad obligatoria la importación. En ese caso sí. Exacto. Entonces lo que estamos diciendo... Además, como usted sí, dijo, señor, hoy día en este país, en el clima que vivimos... Es una necesidad real. Es un bien real. es una necesidad. Yo creo que ese argumento que usted tiene es muy válido. Marcelo, el aire acondicionado en este estudio no es un lujo. No pudiéramos No es un estar lujo. haciendo televisión sin aire acondicionado. Pero hay algo, Dani, el gobierno ha hablado y nosotros lo estamos apoyando en eso, de eficiencia energética. Ustedes saben el sacrificio fiscal, o no el sacrificio fiscal, el gasto, ¿verdad?, que cubre el gobierno por el asunto en materia de energía, y el gobierno ha dicho, nosotros queremos que hayan compras verdes para el Estado, es decir, equipos que sean amigables con el medio ambiente. La pregunta iba, Sí, señor. no hay diferencia en que sea inverter o no. Sí hay diferencia, porque la diferencia entre ¿El un... selectivo, el impuesto? Bueno, pagan todos igual, pero ¿qué es lo que decimos? Por ejemplo, el equipo inverter es un 20% más costoso que el equipo convencional, pero el equipo convencional es bien dañino al medio ambiente porque utilizan sustancias que agotan la capa de ozono. Y te sale más caro. Entonces la electricidad. sale más caro. Entonces lo que estamos diciendo es porque hay un estudio, no estamos hablando por hablar, hay un estudio en el que se demuestra que quitando ese 20% de selectivo se incentiva la importación. Cumplimos en materia de medio ambiente porque traemos equipos más amigables con el medio ambiente. Fíjense, el 20%... Por ejemplo, ustedes sí. pudieran proponer que se elimine el selectivo a los equipos eficientes y se mantenga a los ineficientes, por ejemplo. Exacto, no, que se elimine, que se ponga completamente... de hecho salió, Medio Ambiente acaba de emitir una resolución donde prohíbe la importación de equipos que no sean eficientes energéticamente hablando. Entonces lo que queremos es apoyar al gobierno en esa iniciativa, pero con una carga impositiva tan alta no es posible hacerlo. Y no es un beneficio para nosotros, es un beneficio para la población y un beneficio para el medio ambiente, porque estamos diciendo inmediatamente se elimina el impuesto selectivo al consumo, nosotros creemos que va a haber una importación masiva que va a cubrir el déficit fiscal que pueda crear la medida, y el otro elemento es que cumplimos, apoyamos la iniciativa en materia de medio ambiente que tiene el gobierno, porque al traer equipos eficientemente energéticamente hablando más viables, entonces eso incentiva que nosotros podamos cubrir esa parte. ¿Y ustedes han socializado esto que está usted planteando aquí con alguien del gobierno? Sí, fíjate qué pasa, se está hablando, nosotros, es un tema del Congreso, porque es un tema de ley, es un tema del Congreso, nosotros nos estamos acercando, ya hemos hablado, pero también estamos esperando para ver cuando se comiencen las conversaciones con los sectores, lo que nosotros queremos es que nuestro sector sea tomado en cuenta, que no se tome una decisión sin ciertamente saber
lo que significa, cómo está afectando esto, porque fíjese, Marcelo, Dani. perdóneme, Sí. una tacita de café Santo Domingo para usted. Gracias, gracias. Pero continúe. Sí, fíjese qué pasa. Menos del 20% de la población tiene acceso a un equipo acondicionador de aire. Entonces, en un país con una temperatura tan alta continuamente, no es posible. Otro elemento importante es que cuando analizamos la región, los países de la región, el más cercano en materia impositiva a nosotros es Puerto Rico, con un 38% de impuestos, y nosotros 69.92, es decir, que ni siquiera somos competitivos en el sector a nivel de la región. Entonces, lo que necesitamos es justamente que sea eliminado el impuesto selectivo al consumo. Bien, agradecemos, Marcelo, que haya venido a vernos, que haya planteado la opinión para que su sector sea tomado en cuenta. Nos vamos a publicidad, regresamos en breve.